Hoy es 14 de marzo y en todo el mundo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, por lo que este video está dedicado a esta celebración. Así también te cuento cuál es la relación de este día tan especial con GeoGebra y con el número pi. Además, como estamos de celebración, también hay regalos, así que te invito a que te quedes hasta el final del video donde te cuento de qué manera te puedes ganar el regalo que estoy dando para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas. Hola a todas y todos, soy Sergio Rubio Pizzorno, embajador GeoGebra y director de la comunidad GeoGebra latinoamericana. Y en este canal te ayudo a aprender a usar GeoGebra y a crear los mejores contenidos educativos. Si quieres convertirte en un experto o experta en GeoGebra, te invito a suscribirte a mi canal para que accedas a la serie de videos sobre cómo aprender a usar GeoGebra. Una mayor conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias matemáticas son esenciales para hacer frente a desafíos que se plantean en ámbitos como la inteligencia artificial, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible, y para mejorar la calidad de vida en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Por esta razón, la 40ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el 14 de marzo de cada año como el Día Internacional de las Matemáticas, lo cual hizo en la conferencia de noviembre de 2019. Y para celebrar este día se realizan muchas actividades, las cuales puedes ver en el sitio web de la celebración. En particular, puedes ir hasta la parte del centro del sitio web donde hay un mapa donde están los eventos que están anunciados alrededor del mundo para celebrar este Día Internacional de las Matemáticas, que hasta el momento son 2.412 eventos en diferentes ciudades. Por ejemplo, en Latinoamérica vemos que hay bastantes eventos. Acá en Chile, en Santiago específicamente, en la Comunidad de La Pintana, se está realizando un festival de matemáticas en la explanada de la Plaza de La Pintana. En México también hay varias actividades y, por ejemplo, en la Ciudad de México tienen una actividad que se llama Celebrando a Pi en el Colegio. Y te puedes preguntar qué tiene que ver Pi con la celebración del Día de las Matemáticas. Y eso se debe a que en muchos países el 14 de marzo, es decir, el 14 del 3, o en algunos países se escribe al revés, el mes primero y después el día, por eso es 3 y 14, ya se celebra como el Día de Pi, porque Pi es una de las constantes matemáticas más conocidas del mundo y puede redondearse a 3,14. Entonces, desde antes de que la UNESCO proclamara el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas, ya se celebraba este día como el Día de Pi. Y podemos preguntarnos qué es Pi. Wikipedia en español nos dice que el número Pi es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidiana, es decir, el perímetro y su diámetro. Es un número irracional y una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente en matemáticas, física e ingeniería, y el valor numérico de Pi, truncado en sus primeras cifras, es igual a 3.141592, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás viendo este video es porque te interesa GeoGebra, por lo que ahora te voy a contar de qué manera está relacionado GeoGebra con el número pi, así como con el Día Internacional de las Matemáticas. En cuanto a la relación de GeoGebra con el número pi, es un tanto obvia, ya que GeoGebra nos sirve para ilustrar conceptos y nociones matemáticas. Podemos utilizar GeoGebra para crear applet para calcular el valor de pi utilizando la definición que nos da Wikipedia, lo cual vamos a hacer en un momento en el video. Por otra parte, y respecto al Día Internacional de las Matemáticas, el tema para este año es Mathematics for Everyone, o en español, Matemáticas para Todos. Y GeoGebra ha ayudado a cumplir esta meta, es decir, que las matemáticas sean para todas y todos, gracias a ser un software libre y amigable que pone a las matemáticas al alcance de todas las personas. Es por esta razón que la frase secreta para participar en el sorteo del regalo de celebración de este Día de las Matemáticas es Matemáticas para Todos con GeoGebra. Al final del video te contaré cuál es el regalo, de qué manera puedes participar en el sorteo y cómo vas a usar esta frase secreta para participar del sorteo. Por ahora vamos a ir al software GeoGebra, donde vamos a hacer un applet en el cual vamos a calcular el valor de pi con la definición que nos daba Wikipedia, que es la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. Estoy acá en GeoGebra, la versión clásica 5 de escritorio, y estoy en su vista de geometría. Entonces, en primer lugar, voy a ir a construir una circunferencia. Voy a utilizar la primera opción, que es con centro y punto, y voy a seleccionar dos puntos cualquiera en el plano.
De esta manera he construido una circunferencia en donde depende del punto sobre la circunferencia y del centro de esta circunferencia. A continuación necesito trazar el diámetro. Para trazar el diámetro lo que voy a hacer es trazar una recta entre el centro de la circunferencia y este punto que la define, para así poder obtener el otro punto de intersección de esta recta, y de esa manera, como estoy seguro que son diametralmente opuestos estos dos puntos, este segmento que va a quedar ahí va a ser justamente el diámetro. Entonces voy a utilizar la herramienta intersección y la voy a utilizar de una manera muy particular. No voy a seleccionar, como dice aquí la ayuda, selecciona intersección o dos objetos sucesivamente. Yo podría seleccionar la circunferencia y luego la recta y me aparecerían los dos puntos de intersección, pero yo ya tengo uno, entonces solo necesito marcar uno. ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy directamente a la intersección de estos dos objetos, le doy clic y me aparece únicamente ese punto de intersección. Ahora, el diámetro es un segmento, por lo tanto voy a ir a seleccionar la herramienta segmento y voy a seleccionar los dos puntos para que se trace el segmento. No obstante, el segmento queda encimado a la recta, entonces cuando yo quiero seleccionar acá, no sé si estoy seleccionando el segmento o la recta, por lo tanto, aquí en GeoGebra tenemos la posibilidad de ocultar objetos. Y esto es algo muy importante, sobre todo para ti que estás comenzando con GeoGebra. Es muy importante utilizar esta característica que es ocultar los objetos y no borrarlos. Porque si yo borrara esta recta, también estaría borrando el segmento. Fíjense cómo va a desaparecer. Ya no queda ni recta ni segmento. Entonces voy a deshacer ese paso. Y entonces lo que vamos a hacer es simplemente ocultar esto. Clic derecho. Donde dice objeto visible, voy a quitar este visto bueno, este chulo, esta palomita. Y va a desaparecer la recta, se va a hacer invisible, pero va a seguir existiendo. Por lo tanto, todos los objetos que dependan de la recta van a seguir existiendo también. En este caso me refiero a el segmento. Y ahora, para distinguir un poco entre el segmento y la circunferencia, vamos a modificar sus colores. Acá tenemos algunos accesos rápidos para modificar características de los objetos en GeoGebra. Por ejemplo, voy a cambiar el color. A este le voy a poner este morado. Y a la circunferencia le voy a poner un color verde. Y además voy a, aquí en la opción de al lado, voy a hasta la parte de abajo, y aquí se ve un deslizador, y voy a aumentar su grosor. Entonces, yo lo que necesito hacer para calcular pi es tomar el perímetro de esta circunferencia y dividirlo por la longitud de este segmento. De esta manera, lo que voy a hacer es utilizar la barra de entrada para utilizar el comando perímetro y voy a ingresar el nombre de la circunferencia. Pero, ¿cuál es el nombre de la circunferencia? Tenemos dos opciones para averiguar eso. Nos vamos sobre la circunferencia y le voy a dar clic derecho. Me va a aparecer esta ventana emergente y me va a decir la primera línea, circunferencia C, dos puntos, circunferencia que pasa por B con centro en A. Entonces la primera parte de la primera palabra es el nombre del objeto o qué tipo de objeto es, y luego la letra es el nombre del objeto. Entonces esta circunferencia se llama C, C minúscula. Es muy importante porque GeoGebra hace la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces voy a ir acá a la barra de entradas. Para activar la barra de entrada simplemente me voy a vista y en la opción de barra de entrada me cercioro que esté seleccionada, que esté activa. Entonces me voy a la barra de entrada y voy a escribir perímetro, incluso con la tilde, y entre medio de los paréntesis voy a colocar el nombre, voy a escribir el nombre de la circunferencia y su nombre, recordemos que es C minúscula. Listo, y le voy a dar Enter. Ahora, no pasó nada, aparentemente, porque ese objeto se creó, pero como no es un objeto, no es una representación geométrica, entonces no aparece en la vista en este plano euclidiano. Por lo tanto, me puedo apoyar de la vista algebraica, donde me voy a vista y en la primera opción dice vista algebraica, activo la vista algebraica y aquí me aparece justamente el objeto que se creó cuando
utilicé el comando perímetro. Si se dan cuenta, ahí dice el nombre, o sea, el tipo de objeto, que es un número, el nombre, que es A minúscula, y su definición, que es perímetro de C. Si le doy doble clic, aparece esta ventana y ahí está su definición, como lo hicimos en la barra de comando. Ahora, podría hacer exactamente lo mismo con el segmento. No obstante, el segmento ya tiene una medida. Cuando yo trazo un segmento en GeoGebra, en su vista algebraica, lo que me aparece es justamente su longitud. No obstante, lo vamos a hacer de igual manera. Vamos a escribir el comando longitud. Y voy a seleccionar o voy a ingresar el nombre del objeto, que en este caso es G, que es el segmento G. Le voy a dar Enter y me aparece otro número, que en este caso se llama B minúscula, y su definición es la longitud de G. Ahora, ya tengo esos dos números y lo que necesito ahora es mostrar un texto para poder hacer la división y mostrar que esa división es igual a pi. Fíjense también que yo puedo modificar aquí la circunferencia, también se va a modificar obviamente el diámetro, y como GeoGebra es un software multirepresentación, entonces las representaciones aquí en la vista algebraica también se van a modificar cuando se modifiquen en la vista gráfica. Ahora, para mostrar ese texto, lo que voy a hacer es justamente utilizar la herramienta texto de GeoGebra, que está en esta caja de acá de herramientas. Selecciono texto y lo que tengo que hacer es seleccionar una parte de la vista gráfica. Le voy a dar clic y me aparece esta ventana. Entonces, puedo escribir, por ejemplo, el perímetro dividido el diámetro es igual a, recordemos que el perímetro se llama A dividido por el diámetro, que se llama B. Le voy a dar OK. Y este es el texto que me aparece. No obstante, a mí me gustaría que en este texto aparecieran los valores. Apareciera 26.48018 y apareciera 8.4289. Y que además se hiciera la división, para ver si realmente eso me da el número pi. Entonces, para eso voy a poner otro texto para que vean la diferencia. Y lo que voy a hacer acá es utilizar una característica que tiene GeoGebra, y es utilizar fórmulas LaTeX o LaTeX. Y eso nos permite que el texto quede mucho más estilizado, y además vamos a utilizar la característica de los objetos del texto en GeoGebra para que se vayan mostrando los valores. Entonces, lo que yo quiero hacer es poner lo mismo, el perímetro dividido el diámetro. Acá estoy escribiendo en esta caja de edición y acá abajo dice vista previa. Si se dan cuenta, sí está más estilizado el texto. No obstante, yo lo que quiero es que me aparezca como una función. Entonces voy a borrar esto y para eso yo voy a aprovechar las características de las fórmulas de LaTeX. Le voy a dar clic acá y en la primera opción dice raíces y fracciones y aparece A partido en B. Le voy a dar clic y acá lo que me aparece es el comando, la sintaxis para escribir una fracción en LaTeX. Y acá abajo fíjense que la vista previa es completamente diferente. Esto es el código y este es el resultado. Entonces acá simplemente la letra A la vamos a borrar y le vamos a poner perímetro. Y en la letra B la vamos a borrar y le vamos a poner diámetro. Entonces de esta manera ya se ve como una fracción. Ahora le voy a poner igual a, y lo mismo, voy a utilizar nuevamente la fracción y voy a dejarlo así porque quiero que diga que es A partido en B, justamente es el nombre de el perímetro de la circunferencia dividido la longitud del segmento. Y nuevamente le voy a dar igual, y ahora lo que voy a hacer es colocar los valores de estos objetos. Entonces, para que ya no me aparezca la letra A, sino que me aparezca el valor del objeto A,
lo que necesito hacer es borrar acá esta letra y irme aquí donde dice objetos. Y estos son los objetos de GeoGebra que yo he creado en esta construcción. Y si se dan cuenta, acá hay varios objetos y aparecen dos objetos que se llaman A. Recordemos que en GeoGebra se hace distinción de mayúsculas y minúsculas. A es el nombre de un punto y A mayúscula es el nombre de un punto y A minúscula es el nombre de un número. Entonces yo quiero el número, por lo tanto selecciono A minúscula. Y ahí me aparece el valor de A. Y lo mismo voy a hacer con B. B minúscula. Y entonces ahí me aparece el valor de cada uno de estos números. Le voy a dar OK. Y ahí me aparece este texto ya más estilizado e incluso me aparecen los valores numéricos. Y finalmente a mí me gustaría que en este texto se mostrara cuál es la división entre el número A y el número B. Entonces le voy a dar doble clic a este texto. Se va a abrir nuevamente la caja de edición. Y lo que voy a hacer es dar igual. Y simplemente voy a seleccionar el objeto A. Lo voy a dividir en B. Y fíjense que me aparece acá igual a el número pi. Le doy OK. Y ahí está justamente comprobándose que la división entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia es igual al número pi. Voy a agrandar este texto para que se vea de manera más resaltada y voy a usar estas opciones de los comandos aquí, de los accesos rápidos, donde dice pequeño le voy a poner mediano. Fíjense la diferencia entre perímetro, entre el primer texto y el segundo texto. Y lo mejor de todo es que este texto, así como lo construimos, es dinámico. Es decir, si yo modifico la circunferencia, también se modifica el texto. Recordemos que GeoGebra es un software multirepresentación, como les decía hace un momento. Y entonces se va a modificar tanto la representación gráfica, la representación en la vista algebraica y el texto que nosotros creamos. Entonces, de esa manera, hemos visto cómo utilizar GeoGebra para calcular el valor de pi a través del perímetro de una circunferencia y su diámetro. Este applet va a quedar en mi perfil GeoGebra y el cual te voy a compartir en la descripción del video para que lo puedas estar revisando. Ha llegado el momento de revelarte cuál es el regalo para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas. Junto con mi canal de YouTube, tengo un servicio de asesorías personalizadas de GeoGebra donde resuelvo dudas e inquietudes de las y los entusiastas de GeoGebra. Y en esta ocasión, y para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, voy a sortear una asesoría completamente gratis. Para participar del sorteo de esta asesoría gratis, debes completar los siguientes pasos. En primer lugar, debes suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones. Dale like a este video del Día de las Matemáticas. Haz un comentario en este video dando tu opinión y escribiendo la frase secreta que te compartí a la mitad de este video. Y finalmente dale me gusta a mi página en Facebook, la cual te dejo en la descripción del video. Este último paso del sorteo es muy importante, ya que estaré contactando a él o la ganadora del sorteo a través de Facebook. Si no cumple este último paso y no puedo contactarme con la persona, el premio pasará a la siguiente persona sorteada. Los resultados de este sorteo serán publicados en el video de la semana del 27 de marzo, por lo que te recomiendo que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte del resultado del sorteo. Espero que este video de celebración del Día Internacional de las Matemáticas te haya gustado y servido. Te invito a dejar tus dudas e ideas en los comentarios y recuerda participar del sorteo. Nos vemos en un próximo video, un abrazo y gracias totales.